esta lección para poder compartirlo con los demás chicos y puedan ver esa lección específica, como va a ser la última lección que vamos a tratar este año, para que la puedan ver quizás en resumen durante sus vacaciones ahí de Navidad en algún momento. O para ti, si quieres también volver a repasarla. Vamos a pasar la lección también, por supuesto, en el grupo para que la puedan ver, que puedan estudiar. Entonces, la ley de Dios es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y el versículo de memoria es Romanos 3:20. Ese es el versículo que vamos a estar aprendiendo. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy interesante este versículo porque dice que nadie va a ser justificado por la ley de Dios, sino que nos da el conocimiento sobre el pecado. Y eso es algo interesante que vamos a ver ahora. Y un resumen de lo que hemos visto hasta ahora rápidamente así, y es que los dos grandes problemas más grandes que tiene el ser humano, que ya hemos estudiado en todas las lecciones anteriores, es la muerte y la ley del pecado. El pecado entró por un hombre, ¿verdad? Que fue Adán, y ese pecado, el hombre que tenía o contenía dentro la vida de toda la humanidad, y por tanto ese pecado pasó a ser, digamos, la condición de todos nosotros los hombres. Digamos que nosotros nacemos en una condición injusta. ¿Por qué? Porque Adán, al pecar, entonces, y teniendo dentro de sí la vida, o conteniendo dentro de sí la vida de toda la humanidad, entonces pasa ese pecado, esa muerte a todos nosotros, a toda la humanidad. Y nacimos pues entonces a lo que es, nacimos en pecado directamente. Pero dice que gracias al carácter de Dios, el cual es amor, entonces Dios asume el problema del pecado del hombre y por medio de Cristo reinvierte su condición de condenación a vida eterna. Es decir, que ahora, gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, entonces nosotros tenemos el derecho a recibir lo que es la vida eterna. Dicho de otra forma, en la cruz Cristo nos colocó en él y se convirtió en nuestro sustituto, según dice aquí la palabra de Dios. Y la lección de la semana pasada, entonces nosotros estudiamos cómo la Biblia presenta el problema del pecado y sus facetas, que es, no sé si te acuerdas, iniquidad, transgresión y pecado. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Es decir, que el problema del pecado es muy grave porque está presente en nosotros. Nosotros nacimos en iniquidad, nacimos en pecado. Y decíamos que las personas que no creen en Dios, que son impías, lo que cometen es iniquidad. ¿Okay? Eso es lo que significa. Y eso implica lo que es nuestra naturaleza pecaminosa. Y no hay nadie que pueda quitarnos ese problema del pecado. Y el segundo es que nos gobierna y nos esclaviza. ¿Por qué? Con lo que es la transgresión. Nosotros aceptamos, digamos, el llamado de Dios, nos convertimos en cristianos, pero seguimos fallando, seguimos cometiendo errores. Y entonces esos errores que nosotros cometemos, ese pecado se llama transgresión. Y decíamos que Pablo decía, el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces vemos que está directamente gobernándonos a nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos egoístas desde el nacimiento, somos malos. Luego cuando nos arrepentimos, entonces cometemos el pecado, que es la transgresión, y luego nos culpa y nos condena, en el sentido de que dice que la paga del pecado es la muerte, lo dice Romanos 6:23. Entonces, ¿pero qué pasa? Vamos a ver el resumen completo. El pecado entonces está presente en nosotros, nos gobierna y nos esclaviza y nos culpa y nos condena. Eso fue lo que nosotros vimos directamente en la semana pasada, pero la solución a ese pecado, a esas consecuencias que tiene el pecado en nosotros, viene lo que es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de la salvación, donde nos dice el pecado ya no va a tener poder sobre ti, sino que a través de Cristo en la cruz del Calvario, entonces todos nosotros venimos a recibir lo que es la salvación y la liberación del pecado. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vemos aquí. Entonces viene una pregunta muy buena para nosotros, que dice, ¿cuál es el rol de la ley de Dios en el proceso
de la salvación. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora en este momento a través de lo que es este estudio especial que vamos a tener ahora acerca de la ley de Dios. ¿Okay? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vemos que muchos cristianos tienen mucha dificultad en entender lo que es el rol de la ley de Dios dentro de lo que es el plan de salvación. Algunas personas dicen algunas declaraciones como ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Otros dicen que la ley fue abolida, entre otras cosas. Y es un hecho que gran parte del mundo cristiano ni siquiera se ha detenido a estudiar la ley de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras y poder ver cuál es la función de la ley de Dios dentro de lo que es el plan de salvación. Entonces, vamos a ver algunos versículos ahora antes de comenzar lo que es el estudio en profundidad de lo que es la ley de Dios. Y vamos en Romanos 7, 12 y 18, 24 que dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí vemos un problema muy fuerte de lo que es el pecado. Cuando veníamos tratándolo anteriormente, donde dice que el pecado está en nosotros, y vemos aquí en esta fase de Romanos 7:12, donde se presenta la parte o la etapa de la transgresión, porque aquí viene diciendo Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo que decíamos ahorita, el pecado está dentro de nosotros cuando cometemos ¿qué? Iniquidad. Sino que el pecado mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que aquí podemos ver algo bien interesante y es que dice, bueno, yo estoy pensando hacer cosas buenas, es lo que yo quiero hacer, pero mi cuerpo, mi carne no me deja. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos algo de que queremos hacer, pero el pecado está dentro de lo que es nuestra naturaleza carnal. ¿Ok? Así que analizando esto, también Dios nunca dio su ley para que el incrédulo la obedeciera. ¿Por qué? Porque es difícil una persona que no cree en Dios obedecer su ley. La ley de Dios, Él la dio específicamente para la gente que cree en Él, es decir, para los cristianos. Para los cristianos es la ley de Dios, no es para el incrédulo. En Salmo 50, 16 al 21 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Él como quien dice, tú mi ley no la tienes que tomar en tu boca, pues tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras, si veías al ladrón, tú corrías con él. Aquí viene diciendo, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Así que vemos aquí directamente que Dios no dio su ley, los 10 mandamientos, a gente incrédula, sino para las personas que son cristianas. Y hay algunas personas que dicen que Dios sustituyó los 10 mandamientos por dos. No sé si ustedes han escuchado eso, pero eso lo dicen mucha gente. Y vemos aquí en Mateo 22, 37, 39, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos, esos son los dos versículos que las personas dicen que Dios sustituyó por los 10 mandamientos. Pero vamos a ver que no es así. Vemos en Deuteronomio 6:5 y dice, o sea, estamos viendo que esto lo decía en Mateo,
diciendo que se sustituyó los 10 mandamientos por dos, pero vemos aquí que en el Antiguo Testamento ya Dios había hecho mención directamente de esos mandamientos. Y dice en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios y de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que está hablando del mismo mandamiento en el Antiguo Testamento que el que estaba hablando en el Nuevo. O sea que Dios no estaba hablando nada nuevo, Jesús no estaba hablando nada nuevo, estaba haciendo alusión a un mandamiento o a una cita que había en el Antiguo Testamento. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y míralo aquí donde lo dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí vemos que Dios está afirmando esto. Y cuando una ley existe, no se juzga ni se preguntan por qué, sino que es así y simplemente es así. Como por ejemplo está la ley de la gravedad. Si tú tiras algo desde una altura, ¿cuál es lo que dice la ley de la gravedad? Que va a ser atraído hacia el suelo, entonces va a caer, tiene que caer. Entonces, si hace lo contrario, que sube, pues entonces hay algo extraño. O sea, la ley de la gravedad así funciona y no se cuestiona. Lo mismo que la ley de Dios. Dios puso la ley y no se cuestiona, simplemente se obedece. En Deuteronomio 11:1 dice, amarás pues a Jehová con tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, todos los días. A veces nosotros vemos la ley de Dios como si fuera una molestia y nos olvidamos que detrás de lo que es esta ley hay amor, hay principios de amor. Siempre que tú, por ejemplo, pones algunas reglas en tu casa, como tú eres, por ejemplo, madre o padre, y pones una regla en tu casa, ¿qué hay detrás de esa regla? Detrás de esa regla hay amor. Por ejemplo, si el niño está pequeño y te pones la regla de que no le puedes poner los dedos a los enchufes, ¿por qué? Porque le va a dar un corrientazo y puede matarlo, ¿sí o no? Entonces, tú le pones las reglas por amor. Dice, mira, tú tienes que arreglar la cama todos los días cuando te levantas, porque por amor, porque tú quieres que él vaya creciendo con esa costumbre que va a ser buena para él después en el futuro. Es así. Y aunque a veces las reglas parecen molestas, pero detrás de eso hay amor. Es lo mismo con la ley de Dios. O sea, detrás de cada uno de esos mandamientos hay amor, amor. Otros dicen que el ser salvo por la fe se invalida la ley de Dios. Es decir, que si tú crees en Dios, tienes licencia para pecar y hacer lo que te da la gana, ¿ok? Pero no es así. Romanos 3:31 dice, luego por fe invalidamos la ley, dice aquí. No, señor, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En Romanos 6:15 dice, que pues tenemos licencia para hacer lo que nos dé la gana ya porque somos salvos. No, dice aquí, de ninguna manera. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice que en ninguna manera. Algunos afirman también que la ley de Dios fue clavada en la cruz, es decir, que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ahí también se clavó la ley y ya no hay ley. Pero ¿qué dice Colosenses 2:13 y 14? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿A qué ley se está refiriendo aquí? Dice anulando. ¿Qué es lo que está anulando? Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Qué era lo que había en contra de nosotros entonces? La ley del pecado. Recuérdate que la ley del pecado dice que la paga del pecado es que la muerte. Es la muerte. Entonces, nosotros como seres humanos, el acta de decreto que había en contra de nosotros era que el ser humano tenía que morir. Tiene la esencia o la sentencia de muerte. Eso no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Cristo toma la sentencia de muerte que tiene la humanidad y la clava en la cruz porque Él ocupa el lugar de los pecadores y muere en lugar de ellos. No dice nada, nada de lo que es los 10 mandamientos. ¿Ok?
Voy a volver a esto para ver si está todo bien. Es que no nos dice a nosotros absolutamente nada en contra o diciendo que está anulando los 10 mandamientos, sino la ley del pecado que teníamos nosotros en contra de nosotros, la cual la consecuencia era la muerte eterna. En Efesios 2, 14 y 16 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de Dios, a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, orden, ritos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, vemos aquí que aquí lo que fue abolido realmente fue lo que es los ritos que se hacían en la antigüedad, de que iban y mataban un cordero para perdón de pecado, pues eso fue lo que fue clavado en la cruz, esa ley, la ley de Moisés, a esa ley es que se está refiriendo, no a la ley de los 10 mandamientos, ¿ok? Vamos al rol de la ley entonces en el plan de salvación. Según el apóstol Pablo, ¿qué había hecho el pecado con él? En Romanos 7:11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Eso es lo que dice aquí directamente el apóstol Pablo. ¿Okay? El pecado dice que es un engañador. Siendo que el pecado es engañoso, entonces al ser humano se le hace difícil reconocer qué es ser un pecador o qué es cometer pecado. ¿Okay? Por eso es que hay mucha gente que no reconoce que son pecadores. Muchos de nosotros, ya incluso siendo cristianos, comenzamos a compararnos con otras personas, no sé si les ha pasado, con otra persona y decir, no, pero yo no soy tan pecador, yo no soy tan malo, porque mira fulano, mira Ismael es más pecador que yo porque él hace esto, esto y aquello, y yo hago esto que es bueno. Entonces yo no soy tan mala como Ismael, yo no soy tan mala como Oscar Lenis, yo no soy tan mala como Beatriz, no soy tan mala como Eliana. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos comparamos con otras personas, incluso cristianas también, allí no somos nosotros como gente buena, pero cuando nosotros nos comparamos directamente con Cristo, entonces nos damos cuenta de que Él es santo y nosotros somos pecadores. Y ahí es cuando reconocemos que realmente estamos sucios. Puedo reconocer mi pecado. Pero si yo no voy a Cristo, yo nunca voy a reconocer mi pecado. ¿Okay? Y eso es muy importante. Aquí hay una historia muy interesante en Salmo 32, 1 al 2. Aquí está David explicando o hablando, dice, bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este versículo del Salmo fue descubierto o fue escrito directamente por David luego de arrepentirse del pecado que había cometido eh, con Betsabé. Ustedes saben que él se acostó con Betsabé y mandó a matar a su marido porque la mujer quedó embarazada, o sea, no se pudo ocultar eso y al quedar ella embarazada, pues entonces se iba a descubrir todo, entonces tenía que mandó al esposo a dormir con ella y el esposo se quedó en la puerta, a pesar de que David estaba emborracho y no hubo manera de que se fuera por la casa a acostarse con la mujer y bueno, ya se iba a declarar ese pecado, entonces ¿qué hizo? Lo mandó a matar. Entonces, ¿qué pasa? Dios manda a un profeta delante de David directamente y le va con una parábola muy interesante y le dice, mira David, ya el profeta ya, porque ese mensaje se lo mandó directamente Dios para él, le dijo, mira, tú sabes que había un hombre que tenía muchas ovejas, era un hombre multimillonario, pero ¿qué pasa? Su vecino tenía una sola oveja, y esa oveja la había cuidado con tanto cariño, tanto amor, hasta parecía su hija de tanto que lo había cuidado durante todo el tiempo que tenía con él. Entonces, ¿qué pasa? Un día había una fiesta, vinieron unos amigos a la casa del hombre millonario, que era el vecino, y entonces en vez de él matar una de sus ovejas,
para dársela a toda su gente, porque él tenía mucha. Entonces él agarró la del vecino, la única del vecino, la mató y se la dio a sus invitados. Entonces David se llenó de ira y dijo, ese hombre tiene que morir. Y entonces ahí el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Le explica el pecado entonces que él había cometido de coger la única esposa que tenía Urias, mientras él tenía la oportunidad de tener toda la mujer que quería porque era el rey. Entonces ahí David reconoce su pecado. Pero ¿qué pasa? ¿Engañó o no engañó el pecado a David? Lo engañó. Porque si no viene el profeta y le ayuda a reflexionar en cuanto a su pecado, él no lo reconoce. Entonces se dice que el pecado es engañoso. Entonces sería imposible para el hombre pecador reconocer plenamente su condición a menos que Dios se la revele. Y esto Dios lo hace por medio de la ley. Así que vemos aquí la importancia de la ley dentro de lo que es el proceso de la salvación. Romanos 7:7, ¿cómo conoció el apóstol Pablo el pecado? Dice aquí, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. A ver, ¿quién me dice por qué por qué el apóstol Pablo aquí eligió el pecado o el mandamiento de la codicia? ¿Por qué? ¿Por qué fue que eligió ese y no el de no cometerás adulterio, no matarás a cualquier otro? Al ver, ¿alguien me puede decir de ustedes por qué fue que eligió lo que es la codicia? Le voy a decir por qué. Mire, la razón por la que lo hizo fue porque la codicia es un pecado que no se ve. No se ve. Por ejemplo, si alguien es envidioso, tú puedes ver por sus acciones que es envidioso. O si alguien va a cometer adulterio, es algo que se ve, ¿ok? Pero la codicia, tú no puedes detectar a una persona que es codiciosa porque es algo que está en el corazón. Es, por ejemplo, que yo veo a Eliana con una cartera muy bonita y ya yo quiero una, pero eso yo lo tengo dentro de mi corazón y yo estoy maquinando cómo yo puedo conseguirme esa cartera igualita a la que ella tiene, o parecida, o como la que ella tiene. Entonces eso es algo que está en el corazón. Entonces vemos aquí que lo interesante es que Dios comienza a trabajar a través de la ley del pecado desde lo que está dentro de lo que es nuestra mente, nuestra condición de pecado, lo va trabajando desde el corazón. O sea, algo que yo estoy pensando, Dios entonces transformar eso, porque el pecado no es simplemente o no significa algo que yo ejecute, sino que el pecado está desde que yo lo concibo en mi mente, ¿ok? No es necesario que yo ejecute algo para que sea pecado. Desde que yo comienzo a pensar en eso, maquinar en eso, dice que ya es pecado. Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer dice y codicia en ella en su corazón, eso ya es pecado. Entonces vemos que es algo que está dentro de nosotros, dentro de nosotros. Muy interesante esa reflexión. En Romanos 7:7 enseña claramente que el propósito de la ley de Dios es darnos a conocer el pecado. En Romanos 3:20 dice, ¿cómo nosotros podemos conocer el pecado? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. O sea, este versículo está súper claro, porque dice que nadie va a ser justificado por la ley, sino que simplemente es para saber lo que es el pecado. El pecado viene siendo como un espejo. Si yo me veo en el espejo y tengo la cara sucia por algo, el espejo no me va a quitar la mancha, ¿ok? No me va a quitar, no me va a limpiar la cara, no me va a maquillar, no. No hace nada, simplemente me muestra mi realidad para que yo haga algo. Entonces es lo mismo con la ley de Dios, simplemente me muestra lo que es pecado. Ahora, ¿quién es que me limpia? La sangre de Cristo, cuando yo creo directamente en Él y Él me perdona, eso es lo que me limpia. Por medio de la ley, podemos conocer el pecado y darnos cuenta de que somos pecadores necesitados de un Salvador. Vamos a leer Romanos 5:13 y 4:15. ¿Qué eliminaríamos si la ley de Dios no estuviese vigente hoy? O sea, si la ley de Dios no existiera, si la ley de Dios no existiera, ¿qué pasaría entonces?
¿qué pasaría entonces si elimináramos la ley de Dios, si no estuviera vigente? Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es decir, que el pecado no existiera si la ley no existiera, muy claramente. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es decir, que literalmente el pecado no existiera. Veamos también a Romanos 7:8, dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea que si la ley de Dios no existiera hoy, no se puede inculpar de pecado a ningún ser humano, no habríamos eliminado el pecado y no habría transgresión. Eso está muy claro. Si no existiera la ley de Dios, entonces no pudiéramos saber qué es pecado y qué no es pecado. Se hubiera desaparecido el pecado no existiría, no existe para nosotros. Entonces, juega un papel muy importante la ley de Dios en lo que es el plan de salvación. Dice, vamos a leer ahora mismo a Éxodo 20, del 1 al 7, y Deuteronomio 5, del 1 al 21, y vamos a ir paso a paso analizando cada versículo, que aquí es donde se encuentran los 10 mandamientos establecidos en Éxodo 20, del 1 al 17. Dice, ¿qué 10 principios estableció la ley de Dios que nos enseñan, que nos señalan lo que es pecado? Vamos a ver qué, porque detrás de cada uno de los mandamientos de Dios hay un principio que señala, no es simplemente, mira, obedeces esto o aquello, sino que hay un principio que nos señala. En Éxodo 23 dice el primer mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿a qué principio hace alusión Éxodo 23? Al principio de la fidelidad. ¿Ok? Y eso es muy interesante, la forma que vamos a ir analizando lo que son los 10 mandamientos. Al principio de la fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios espera de mí que yo sea una persona fiel. Eso es a lo que hace alusión este mandamiento. El número 2 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos aquí que la ley o detrás o el principio detrás del segundo mandamiento, pues es el amor. Eso es lo que está detrás de lo que es este mandamiento, el principio del amor. Si por ejemplo yo, desde que me levanto, me pongo a hacer otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, voy al gimnasio, me levanto, voy al gimnasio, o me pongo a cocinar, o me pongo, o salgo a hacer algo, lo que sea, en la mañana temprano, lo primero que yo hago, a eso es que yo le estoy dando el primer lugar. Y yo te soy honesta, a mí me pasó unas cuantas veces eso, y le pedí perdón a Dios, porque me pasó eso, que me levantaba temprano, me ponía a avanzar trabajos, y después al rato entonces me ponía a estudiar la Biblia, y eso estaba muy mal. Entonces, ahí me di cuenta que estaba cometiendo lo que es agrediendo o violando este mandamiento y faltándole a esta ley de Dios, porque entonces estaba dejando de lado darle el primer lugar a Dios, estaba dándole el primer lugar a otra cosa, porque idolatría no es simplemente yo tener ídolos en mi casa, santos o estatuas, nada de eso, sino que es cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Si yo en la mañana cuando me levanto le doy el primer lugar a estudiar, a trabajar o a hacer otra cosa, pues entonces estoy cometiendo el pecado, faltando, digamos, a esta ley de Dios, de no hacerme otros dioses. Estoy teniendo un ídolo. Que cualquier cosa que sustituya mi relación con Dios, eso está ocupando el lugar de Dios y se convierte en un ídolo. Y dice aquí en la Biblia también que desobediencia es idolatría, porque si yo no obedezco a Dios, es porque estoy obedeciendo a alguien más. Esto es así, no hay términos medios, o estás o no estás. Entonces, muy, muy entendible esta parte de este mandamiento.
y su principio de amor, que es lo que está detrás. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el amor va muy relacionado con lo que es guardar los mandamientos de Dios. El tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces el principio que está detrás de este versículo o detrás de este mandamiento es el testimonio. Testimonio muy importante. Te voy a decir una cosa. A veces nosotros pensamos que tomar el nombre de Dios en vano es, por ejemplo, decir una palabra, una mala palabra y mencionar a Dios. O cuando la gente, por ejemplo, se pone a hacer chistes mencionando a Dios, todo eso. A veces pensamos que eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y sí es tomar el nombre de Dios en vano, pero otra cosa que es tomar el nombre de Dios en vano es, por ejemplo, cuando alguien viene a hacer negocios contigo porque tú eres cristiano y entonces tú has dado el testimonio de cristiano, entonces tú vienes y lo engañas a esa persona. Entonces ahí tú estás tomando el nombre de Dios en vano porque tú estás desde tu plataforma de que tú eres cristiano utilizándola para engañar a la gente. Y estás dando un mal testimonio. Entonces ahí vemos que estaríamos faltando a este tercer mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Hay que tener mucho cuidado con eso. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces, el principio que está detrás del cuarto mandamiento viene siendo adoración, ¿ok? El principio de adoración. El sábado le pertenece a Dios. Dios está diciendo aquí que en su día, que es el séptimo día de la creación, que es lo que apunta directamente el texto. ¿Por qué? Porque Dios creó a Adán en el sexto día. Es decir, que el sábado era el primer día de Adán y era el séptimo día de la creación de Dios. ¿Ok? Entonces, a eso es que se refiere. Ese día es un día de adoración a Dios y es un tema que vamos a estar estudiando más profundamente en las lecciones. Hay una lección completamente dedicada a este tema que vamos a estudiar más adelante. Luego tenemos el respeto que está detrás del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, el respeto es que está detrás de este mandamiento. En el número sexto, no matarás. Muy sencillo, Éxodo 20:13. Y no es simplemente quitar la vida o matar. Y sabemos obviamente que, por ejemplo, cuando alguien te hace algo malo, tú te llenas de ira y dices, ojalá que se muera, lo estás matando, ¿ok? No simplemente yo ir y matarlo con una pistola o mandarlo a matar con alguien, no simplemente con mi pensamiento, yo estoy tomando acción y estoy matando a esa persona. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿cuántas veces has matado a alguien? O sea, yo creo que todos en alguna ocasión nos hemos puesto en ese sentido y hay que pedir perdón a Dios porque simplemente hemos matado a alguien con nuestros pensamientos. Pero también no simplemente es quitar la vida, sino que nosotros tenemos que promover la vida porque Dios es vida. No solamente es quitarla, sino de promover la vida. Y si tú, por ejemplo, eres una persona cristiana y no testificas, no le dices a otra persona que en Cristo Jesús hay salvación, que el evangelio es la buena noticia de la salvación, entonces tú le estás quitando la vida, tú le estás quitando el derecho a la vida eterna. Entonces ahí te estás violando también lo que es este mandamiento. Así que este es un mandamiento muy profundo, no simplemente de quitar la vida, sino de que nosotros tenemos que promover la vida con el testimonio de nosotros. En el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El principio que está detrás de este mandamiento es el orden. Fíjate que no simplemente es cometer adulterio con el matrimonio. Obviamente, esa es una parte, ¿no? Pero también está cuando tú adulteras cualquier cosa. Adulterio significa adulterar. Cuando tú adulteras cualquier cosa,
también estás violando este mandamiento, como por ejemplo, tú vas a hacer un contrato con alguien de algún negocio, vuelvo otra vez al tema del negocio, y tú le cambias algo al contrato para tu beneficio, lo estás adulterando ese contrato, entonces ahí tú estás, ¿qué? Cometiendo adulterio. Si tú lo estás adulterando para engañar al otro y beneficiarte tú, entonces estás adulterando, estás violando este mandamiento. Y un engaño es una verdad con un poquito de mentira. Y cuando una verdad tiene un poquito de mentira, se convierte entonces ¿qué? En un engaño. Y esto es peor que la mentira misma. ¿Okay? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. En el octavo mandamiento, no hurtarás. Detrás de este mandamiento, el principio que está es el de la honestidad. ¿Okay? En el noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este principio se refiere a la verdad. Y en el último, en el décimo, que ya viene siendo de la codicia, eso es lo que habla, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, este principio que está aquí detrás es el del contentamiento o de la felicidad, o sea, de estar feliz con lo que tienes, estar contento con lo que tienes. Y no sé si sabías, pero el hecho de tú tener deudas, tener grandes deudas que tú no puedes pagar, tú estás violando este mandamiento. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tú tienes codicia. Tú eres una persona que no está feliz con lo que tiene. Y entonces, como yo me quiero poner en el nivel que supuestamente yo me merezco, que yo creo que yo me merezco, pero que Dios no ha provisto, entonces yo me involucro en deudas, como no estoy contento con lo que tengo, entonces yo voy a buscar cómo hacerlo por mi cuenta, porque yo entiendo que Dios no me ha puesto donde yo me merezco que yo debo estar. Entonces, eso es un problema muy grande y eso es una forma de ver las cosas desde el punto de vista de este mandamiento. Por eso es muy importante reflexionar con cada mandamiento porque está puesto allí con un principio detrás que es para nuestro bien. Entonces, en Deuteronomio 5, 1, 21 se presenta nuevamente la ley de Dios, solo con una diferencia, con Éxodo 21, 17. Esta diferencia se encuentra en el cuarto mandamiento. Y dice aquí, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni en el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y vamos aquí, la parte que está subrayada. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces aquí la diferencia con Éxodo 28 al 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y los santificó. Entonces, algunas personas confunden la ley de Moisés con los 10 mandamientos. Y vamos a ver aquí las diferencias de la ley de Dios con la ley de Moisés. Y vamos a poner los versículos en cada lado, que como ustedes van a tener este material junto con este video que yo se lo voy a pasar, van a poder repasarlo leyendo la Biblia directamente. Yo no lo voy a leer para no hacerlo más largo este estudio, pero ustedes pueden ir y analizar directamente con los versículos. ¿Ok? Ley de Moisés, ley de Dios. Entonces, llamada la ley de Moisés está en Lucas 2:22, llamada la ley de Jehová está en Isaías 5:24. En orden a ritos, la ley de los mandamientos, esto lo vemos en Efesios 2:15, llamada la ley real en Santiago 2:8, escrita por Moisés en un libro, está en Segunda de Crónicas 35:12, eso es la ley de Moisés, y la de Dios, escrita por Dios sobre piedra, en Éxodo 31, 18, 32 y 16. Terminó en la cruz, la ley de Moisés terminó en la cruz, a esa es la ley que se refiere en Efesios 2:15. La ley de Dios en Lucas 16, 17 dice que permanecerá para siempre, añadida por causa del pecado. Gálatas 3:19 dice que la ley, de Moisés fue añadida por causa del pecado, más la ley de Dios en Romanos 7:7 y 3:20 señala directamente el pecado. Vemos aquí también que la ley de Moisés, contraria
a nosotros en Colosenses 2:14. La ley de Dios no es penosa en 1 de Juan 5:3. La ley de Moisés no juzga a nadie en Colosenses 2:14-16. La ley de Dios juzga a todo el mundo, Santiago 2:10-12. La ley de Moisés es carnal, Hebreos 7:16. La ley de Dios es espiritual, Romanos 7:14. La ley de Moisés dice no perfeccionó a nadie en Hebreos 7:19. La ley de Dios es perfecta, Salmos 19:7. Fue dispuesta al lado del arca en Deuteronomio 31:26. Y la ley de Dios colocada dentro del arca, Deuteronomios 10:1-5. Es decir, que la ley de Dios estaba dentro del arca del pacto, no fue algo que se agregó después, sino que ya estaba ahí. Entonces, de acuerdo a Mateo 5:21-22, ¿eliminó Jesús entonces los 10 mandamientos? ¿Lo eliminó? Vamos a leer 5:21-22. Mateo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Seguimos leyendo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, que vemos aquí que Jesús no eliminó los 10 mandamientos, sino que más bien lo hizo más difíciles de observar. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, no simplemente que tú estés con la mujer, sino que simplemente que tú pienses en tu corazón y la desees, la codicie, pues entonces ya estás cometiendo pecado. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo declaró Jesús que permanecerá la ley de Dios? ¿Cuánto tiempo? Mateo 5:17-18 dice, no penséis que he venido para abrogar o abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os diga que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que la ley de Dios, mientras existe el cielo y la tierra, la ley de Dios no será modificada ni un acento. Y si tú violas un solo punto de la ley de Dios, entonces te haces culpable de todo. ¿A qué ley se refiere el apóstol Santiago al tratar el tema de la transgresión? Vamos a ver en Santiago 2:10-11, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, lo que acabo de decir anteriormente, se hace culpable de todo, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dicho, no matarás. ¿Okay? Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. O sea que cualquier punto que tú cometas pecado, si cualquier punto de la ley que tú, digamos, ofendes, entonces te haces culpable de todo. En Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces dice que es obvio que el apóstol Santiago se está refiriendo aquí a los 10 mandamientos que fueron dados directamente en el Sinaí. O sea, al tratar el tema de la transición, el apóstol Santiago se refiere a esos 10 mandamientos como vigente para el cristiano. Él señaló, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ok? Entonces Santiago también compara la ley de Dios con un espejo. Y eso lo vemos nosotros aquí en Santiago 1:22-25, lo que decíamos al principio. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Así que eso es algo bien interesante de cómo funciona la ley de Dios. ¿Okay? Entonces, el problema fundamental de Israel fue descuidar la ley de Dios y fallar en obedecerla. Vamos a leer Salmo 1:1-2. Dice, ¿qué hace el varón bienaventurado con la ley de Dios? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que el creyente fiel va a meditar continuamente en la ley de Dios, va a permanecer fiel a sus principios. En Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La paz en nuestras vidas será el resultado final de nosotros guardar la ley de Dios. Que vamos a leer Josué 1:7, dice, para ser prosperado en todas las cosas, ¿en qué debería ser esforzado y valiente Josué? Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendes. Es decir, que para ser prosperado en todas las cosas, él debía mantenerse de parte de la ley de Dios, que es la base de la prosperidad bíblica. Vemos también a Josué 1, 8 y 9 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Es un versículo muy famoso. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gálatas 3:24 dice, además de señalar el pecado, ¿qué otra función también tiene la ley de Dios? Vamos a ver. Dice, de manera que ya la ley ha sido nuestro ayo, ¿ok? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí la palabra ayo significa guía o maestro, ¿ok? La ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces aquí encontramos la segunda función de la ley de Dios. Si bien nos señala el pecado, no nos lo quita, pero nos señala el pecado, y más bien nos dirige a Cristo para que en Él podamos hallar la liberación y la redención. De acuerdo con los siguientes textos, la ley de Dios es una ley de libertad, no una ley de esclavos. ¿Okay? Porque dice aquí en Santiago 1, 23 y 25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, lo que decíamos ahorita, de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Entonces, muy interesante de cómo se considera directamente las personas en cuanto a lo que es la ley de Dios. Según Romanos 13:10, cuando una persona obedece los 10 mandamientos de Dios, ¿qué atributo del carácter de Dios se refleja? O sea, ¿qué atributo de Dios tú reflejas en ti mismo? Vamos a leer el versículo 9, dice Romanos 13, 9 y 10, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, al profundizar aún más en el estudio de la ley de Dios, podremos darnos cuenta de que el cumplimiento de la misma es un reflejo en nosotros del carácter de Dios, ¿ok? El amor ágape, o sea, cuando tú obedeces la ley de Dios, digamos, la parte del carácter de Dios que se va a reflejar en ti es el amor ágape, el amor divino, un amor en el cual tú perdonas a la persona, no importa el mal que te haya hecho, donde tú amas al otro ser humano porque lo ves como un pecador igual que tú y le das la oportunidad de ser parte de tu vida a pesar de los errores que cometa. En 1 de Juan 2:3-6 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En 1 de Juan 2:3 dice, pero 2:3 hasta el 6, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, la respuesta tuya al tema de hoy, en resumen, ¿entiendes que Dios ha dado su ley para señalar el pecado y conducirnos a Cristo para ser salvos del problema del pecado? O sea, el trabajo que tiene la ley es conducirnos a Cristo y señalarnos lo mal que nosotros estamos.
¿Reconoces el rol del señalar? ¿Reconoces que en su rol de señalar el pecado y conducirnos a Cristo, la ley de Dios está aún vigente para todos los cristianos? Es decir, que la ley de Dios no ha sido abolida como muchos cristianos han tratado de enseñar, de que ya vivimos bajo la gracia, que no bajo la ley. Vemos aquí que estamos hablando de que la ley que fue abolida fue la ley de Moisés, la que fue establecida para el pueblo de Israel, pero hay una ley que ya fue dada en el Sinaí directamente por Dios, donde incluye y hace alusión inclusive a lo que fue la creación. ¿Ok? Y vemos que detrás de cada uno de los 10 mandamientos hay un principio de amor, un principio que nos va a ayudar a vivir mejor a nosotros como seres humanos y a vivir mejor para Dios. ¿Okay? Nos va a ayudar a amar a Dios directamente eh, con todo nuestro corazón, pero aparte de eso, nos va a permitir tener amor ágape, un amor divino por nuestro prójimo, por ese ser humano que está al lado tuyo y lo vas a amar de una manera que no es humana. De la misma manera que Dios entregó a su Hijo por nosotros con ese amor divino, nosotros siendo pecadores y estando enemigos de Dios, Dios decide dar su Hijo por nosotros. E incluso Jesús, al dar su vida, expone el perderse para siempre, está entregando su vida eterna, baja directamente del cielo por cada uno de nosotros, por su gran amor. O sea, ese mismo rasgo del carácter de Dios es el que nosotros vamos a tener, ese amor por otros, al nosotros guardar los 10 mandamientos, que es una ley de amor de Dios para nosotros. Espero que esta lección haya sido de muchísimo valor para ustedes y que podamos cada uno empezar a ponerla en práctica y a honrar los 10 mandamientos y obedecerlo porque fueron creados para nuestro bien.